Al día siguiente, Bullitt hizo por fin honor al compromiso que había contraído en el curso de nuestro primer encuentro, de servirme de guía a través de sus dominios. Usted verá cosas, había dicho entonces, que muy pocas gentes han visto. No obstante, al partir, cuando ocupé mi asiento en el Land Rover, donde ya se encontraban Patricia, Kioro y dos Rangers, no esperaba en esta salida matinal ninguna nueva revelación. A fuerza de seguir dentro del parque a una chiquilla que conocía todos los secretos de la vida salvaje, supuse que no habría nada que descubrir, nada que pudiese asombrarme verdaderamente. ¿Cómo me engañaba? Y con qué placer pude comprobarlo enseguida. Contribuía a ello, en primer término, el coche de Bullitt sin techo, sin vidrios, abierto a todos los horizontes, a todos los vientos, de una robustez apropiada para los peores terrenos. Y luego la manera como Bullitt manejaba, imperiosa, atrevida, suelta, magistral. Y finalmente, su conocimiento cabal de esos parajes. Me llevaba en aquella jocunda mañana como a una conquista. En ese instante, él lo sabía. Todo le pertenecía. El coche con el cual hacía lo que se le antojaba. Los Rangers, que le eran adictos y de quienes oía la carcajada pueril y bárbara cuando un bote del Rover o un barquinazo o un viraje brutal los proyectaba como negros peleles. Y Patricia, apretada contra su pecho, con su carita lavada y azotada por el viento. Y finalmente la selva, toda la selva, en todas sus formas, con su flora y sus criaturas, extendida leguas y leguas bajo el signo tutelar del Kilimanjaro. Unas veces Bullitt lanzaba el Land Rover por la escarpada ladera de una abrupta colina y lo mantenía encabritado hasta alcanzar la cima, desde la cual la vista abarcaba, como en un vuelo, un espacio sin límites. Y otras se sumergía en el hueco de quebradas tan oscuras, espinosas y desaparejadas que semejaban fondos submarinos sembrados de madréporas. Y de repente aparecía, como un deslumbramiento, la libertad y la luz de las sabanas. Y más allá, arboledas monumentales brindaban el abrigo de sus bóvedas. Sin duda, nada podía superar los secretos que yo había penetrado siguiendo a Patricia, pero tampoco nada podía compararse con la maravillosa carrera emprendida por Bullitt a través de campos cerrados, de montes empinados, de espacios abiertos en forma de media luna, de macizos de árboles gigantes, de bosques sembrados de praderas que se sucedían confundiéndose en un solo y mismo paisaje, a la vez bucólico y montaraz, pleno de dulzura y de selvatiquez. ¿Dónde estaban las ciudades y aún los caseríos perdidos? Aquí la tierra jamás había conocido un vestigio, un humo, un olor, una sombra que delatase el paso humano. Desde la noche de los tiempos no había habido en esta selva para nacer, vivir, cazar, acoplarse y morir, más que animales salvajes. Y Bullitt, gran hechicero de cabellos rojos, los conjuraba a todos a la vez hacia el torbellino de su ronda desenfrenada. A todos, antílopes, gacelas, cebras, búfalos. Lanzado al límite máximo de su velocidad, el coche se inclinaba. Me tomó de la muñeca como para contagiarme su entusiasmo y agregó: mi padre es el amigo de los animales y ellos nos conocen. Podemos así divertirnos con ellos. Bullitt, tan severo con los que incurrían en el más ligero ataque a la paz del mundo animal, pensó que ese mismo rigor y vigilancia con los cuales aseguraba esa paz lo autorizaban a turbarla alguna vez, o simplemente se trataba de un gusto, de un instinto que no sabía dominar. ¿Qué importa? El juego continuaba y cada vez más rudo. Ignoro qué expresión tendría mi cara, pero observándola, Bullitt y Patricia cambiaron una mirada de entendimiento. Luego, Bullitt se inclinó sobre la pequeña y le habló al oído. Patricia aprobó vivamente con la cabeza, en tanto que sus ojos chispeaban llenos de malicia. El auto trepó por una cuesta y alcanzó una meseta donde el monte alternaba con grandes espacios descubiertos. Bullitt disminuyó la marcha al acercarse a uno de estos prados de hierba seca. En su centro, a pleno sol, yacían, uno al lado del otro, tres enormes y rugosos troncos de árbol de corteza gris. De pronto, la extremidad de uno de ellos se movió, se enderezó y se transformó en una cabeza de pesadilla, llena de jorobas y de planos groseros
que se iban hundiendo hasta terminar en un cuerno encorvado y macizo. Los otros dos troncos se animaron de la misma manera monstruosa. Eran 3 rinocerontes que ahora observaban el coche sin moverse. Entonces Bullitt se puso a girar en torno a las 3 bestias y cada vuelta reducía un poco el círculo. El primero de los monstruos se levantó pesadamente, después el segundo, después el último, y se recostaron grupa contra grupa, el cuerpo orientado cada uno en una dirección diferente. Los rinocerontes giraban su testa horrible y cornígera en todo sentido. Sus ojos estrechos y oblicuos, embutidos entre pesadas pliegues de piel, no dejaban de mirarnos. Oí que Patricia cuchicheaba. ¿No reconoce al más corpulento? Al de la gran cicatriz sobre el lomo. Se lo he mostrado en el abrevadero. Era verdad, pero no tuve tiempo para pensar más en ello. Bullitt había estrechado aún más el radio de su ronda en torno al grupo de Apocalipsis. «Mire a nuestro amigo», gritó Patricia, «se dispone a atacar». Todavía resonaba su voz cuando la bestia acometió. Yo jamás hubiera creído que una masa semejante y sostenida por patas tan cortas y deformes fuese capaz de ese arranque súbito y de esa velocidad. Pero Bullitt estaba alerta. Oprimió el acelerador e hizo con el volante la maniobra indispensable. Sin embargo, al precipitarse el animal como lanzado por una catapulta, le faltó tan poco para alcanzar nuestro coche descubierto que oí su resuello furioso. Los otros 2 rinocerontes cargaron a su turno. Entre las testas bajadas de los monstruos, el Land Rover viraba, retrocedía, saltaba hacia adelante. Una falla de motor, una falsa maniobra, y todos nosotros hubiésemos sido empalados por los cuernos cortantes. Pero Bullitt llevaba el juego con tanta seguridad, y los Rangers berreaban de tan contentos. Y Patricia también reía con ese reír maravilloso, cristalino, que en los circos sube la garganta de los niños como un carrillón jubiloso. Las bestias se fatigaron más pronto que la máquina. Uno después de otro, los rinocerontes abandonaron el ataque. Se juntaron formando un solo bloque, los flancos solventados por jadeos colosales sobre sus enormes patas que temblaban, pero los cuernos seguían apuntando hacia nosotros. «Hasta pronto, compañeros», les gritó Bullitt. Cuando abandonó la pradera de los rinocerontes, su voz y su rostro parecían mucho más jóvenes que de ordinario. Salía remozado de estos peligros que su audacia provocaba y su pericia dominaba. Era, pensé, una exigencia de su naturaleza sobre la cual el tiempo nada podía. Era preciso que el amo del Parque Real la obedeciera como lo había hecho Bullitt. La única diferencia consistía en que ahora se servía de un simple coche en lugar de un fusil. Pregunté a mi compañero, ¿nunca lleva armas? «Ya no tengo», dijo Bullitt, «me está prohibido». El auto rodaba lentamente y como al azar. De nuevo se multiplicaban en torno nuestro antílopes, cebras, avestruces y búfalos. Más de una vez Patricia abandonó el coche para mezclarse con los animales. Los antílopes venían a rozarle los hombros con el hocico. Una cebra se obstinaba en bailotear a su alrededor y en hacerle gracias. Patricia hablaba con todos. «Conoce las palabras cabalísticas», me dijo Bullitt a media voz. «¿De qué lengua?», pregunté. «De la lengua de los Wakamba, de los Jaluo, de los Kipisigi, de los Samburu y de los Masai», repuso Bullitt. «Los aprendió en el trato con Kioro, con los Rangers y los hechiceros ambulantes que pasan por el Villorrio Negro. Villorrio Negro. ¿Usted cree realmente en esas brujerías?», seguí preguntando. «Soy blanco y soy cristiano, pero he visto cada cosa», meneó la cabeza y murmuró. «En todo caso, para mi hija es una certidumbre. Ella hablaría lo mismo con los elefantes o los rinocerontes. Tal vez ambos tuviesen razón. Era un mundo para mí desconocido, pero después de la mañana que había pasado con Bullitt y con Patricia, tenía la certeza de que en la pequeña esencia de tal poder provenía que en la pequeña esencia de tal poder provenía de un instinto hereditario todopoderoso y de lecciones transmitidas por su padre que éste había aprendido en 20 años de vida selvática. Le había enseñado, a través de cuentos y de canciones de cuna, la vida y los humores de los animales salvajes, así como experiencias adquiridas en mil acechos y persecuciones, y a distinguir el olor de las plantas, de las sabanas, de los cubiles. Desde su nacimiento, Patricia había personificado en él a las fieras ingentes,
a los monstruos del Parque Real y, al mismo tiempo, al señor de esos monstruos. Bullitt seguía con mirar embobado, feliz, a su hija tan pequeñita y tan frágil que se escurría en medio de las criaturas de la selva. No había entendimiento ni terneza que pudiesen compararse con los que existían entre Patricia y Bullitt. La modalidad de cada uno tenía una faz diferente, pero se complementaban en una alianza tan natural y vital para ellos como el aliento. Eso explica el reencuentro que tuvimos poco después, cuando una exigencia primordial necesita cumplirse, no deja sitio al azar.